Ok, cuando vamos a hablar del cuello, tenemos algunas estructuras que nos tenemos que enfrentar de forma de acordarnos, ¿no? Tenemos la parte de lo que son los ganglios, ¿no es cierto?, superficiales, la cadena linfática ganglionar. Tenemos la estructura muscular de los músculos que nos permiten los movimientos laterales de flexión, de depresión a nivel de la cabeza y el cuello. Músculos que se encuentran en relación también a lo que es el componente articular. Vemos que algunos músculos, principalmente los que se insertan a nivel del macetero, pueden llegar a estar involucrados en dolores de tipo articular, por lo que es importante palpar los músculos cercanos a lo que es la apófisis mastoidea y también lo que nos permiten, en este caso, verificar la consistencia del músculo y si desencadenan alguna sintomatología dolorosa, como es al momento de presionar, que es un tipo de dolor que se llama un dolor de tipo gatillo, ¿no? Que uno presiona y el paciente tiene un tipo de dolor tipo calambre, ¿no? Es importante tenerlos estos en cuenta. Ahora, aparte de tener la estructura muscular, tenemos los componentes de lo que es la faringe. A nivel de la faringe, anterior a esta, tenemos lo que es los órganos que producen las glándulas, que son lo que es la tiroides y la paratiroides. Son elementos eh, externos que deberíamos revisar. No es nuestra competencia diagnosticar, pero siempre un aumento de volumen, alguna alteración mecánica, podemos ser los primeros en sospechar que el paciente esté sufriendo alguna alteración tiroidea o paratiroidea. ¿Dónde va a reflejar eso? Recordémonos que principalmente las glándulas paratiroides van a estar encargadas del metabolismo del calcio y el fósforo. Entonces, cuando hay una alteración a este nivel, podemos tener problemas inclusive a nivel de la estructura ósea de mandíbula y maxilar. Cuando hacemos la exploración a nivel de lo que es el cuello y parte de la cara respecto a lo que son los ganglios linfáticos, lo más importante es recordar cuál es la característica normal de un ganglio linfático y también dónde se encuentran, ¿no? Entonces, en los gráficos que hemos mencionado, vemos los ganglios a nivel de la zona preauricular, ¿no es cierto?, sobre la parótida, a nivel del reborde basal mandibular cercano a la zona mentoniana, algunos que se encuentran en la base de la inserción del músculo esternocleidomastoideo y otros que se encuentran en el subvientre anterior eh, de forma común, ¿no? Son los que por lo general los logramos a tocar. Ahora, es normal tocar un ganglio, pero el ganglio tiene que tener una característica de aplanado, en lo cual sea similar a una lenteja. Esa característica nos marca que un ganglio está funcional, está sano, y cuando el ganglio aumenta de tamaño, vamos a tener que verificar algunas cosas. Si el tamaño está aumentado, obviamente es el 1. Si el tamaño es aumentado y aparte tiene un aumento de temperatura, si el tamaño es aumentado, tiene una movilidad o se encuentra adherido al tejido, si es sensible o doloroso al momento de presionarlo, y algo que no se encuentra en la tabla es su tiempo de duración. Normalmente es común que luego de un proceso infeccioso, ya sea bacteriano o viral, tengamos un aumento de volumen del ganglio temporal que debe durar aproximadamente entre 3 semanas y menos de 3 meses. Es el rango en el cual debemos verificar que un ganglio aumenta de tamaño, está trabajando por un proceso infeccioso y luego regresa a la normalidad, ¿no? Cuando el daño no regresa a la normalidad, el ganglio se mantiene grande, podemos hablar de dos cosas. Que un ganglio ha tenido como un estallamiento o el ganglio se ha dañado luego de un proceso infeccioso o el ganglio está sufriendo una invasión de tipo metastásica y tenemos un daño estructural por una metástasis de un cáncer originado ya sea en la región de cabeza y cuello o puede ser en la zona de faringe, en la zona de pulmón, que derivan también a una metástasis a nivel de los ganglios que están en relación a nuestro campo de acción.
El cuello para su estudio lo dividen en triángulos y los triángulos se dividen de acuerdo a dos estructuras importantes, lo que es el hueso hioides y lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Si ven, son las estructuras en las cuales nos marcan la forma que se divide el cuello en cuanto a sus zonas anatómicas. Tenemos un componente anterior, que es el triángulo tipo 1, un triángulo tipo 1A y 1B. Tenemos una estructura 2, 3 y 4, que son justamente en el propio músculo esternocleidomastoideo. Y ahí tenemos una opción de que son los músculos anteriores, los triángulos anteriores a este músculo, que serían los triángulos sextos, los triángulos posteriores a este músculo, que serían los triángulos quintos, y vemos que ahí tienen una nueva división a nivel del cartílago cricoides, parte de la estructura de lo que es la faringe, y por debajo de este ya llegar a ser el triángulo número séptimo, por debajo de lo que vendría a ser la clavícula. Ahora, el otro gráfico que nos menciona un poco el origen del drenado linfático de cada uno de los ganglios es importante siempre tenerlos presentes. Como observamos, el ganglio que se encuentra en la zona preauricular nos va a generar un drenado, principalmente de lo que es la parótida como tal y también de la zona anterior de lo que es el cuero cabelludo, ¿no? Y la frente. Los ganglios que se encuentren a nivel submandibular va a generarnos lo que es un drenado de la zona anterior de la boca, o sea, del piso, de lo que es el labio inferior y lo que son las encías inferiores. El ganglio que se encuentra cercano a lo que es el ángulo mandibular nos va a generar no solamente el drenado de la glándula submandibular, sino también de los componentes nasofaringios, ¿no? Nariz, senos paranasales y la zona oral de la cavidad como tal. Entonces son ganglios en los cuales pueden verse alterados por estructuras generales o cercanos a la zona de trabajo. En la base de lo que llegaría a ser la inserción del esternocleidomastoideo en la zona mastoidea, ¿sí? Observamos que los ganglios de esta zona, que llegarán a ser componentes cercanos del triángulo número 2, pueden ser afectados por alteraciones en la faringe, en la orofaringe, en la nasofaringe, y en la zona superior a la glotis también. Posteriormente a esto, en lo que es en el triángulo quinto A, observamos en la zona posterior al oído un ganglio que puede verse afectado por la zona del cuero cabelludo posterior y también de la zona de la oreja. Vamos más abajo al triángulo tercero, que se encuentra en la mitad entre lo que sería el hueso hioides y el cartílago cricoides. Observamos que puede llevar drenado de lo que es la zona de las vísceras, principalmente de las vías respiratorias. En este caso, lo que es faringe, laringe, hipofaringe y también parte de la zona superior del esófago, ¿no? En el triángulo quinto, posterior al músculo esternocleidomastoideo, observamos unos ganglios que pueden derivar ya no solamente del trayecto de la vía aérea superior, en este caso nasofaringe, también puede llevar problemas relacionados al esófago, al pulmón y a lo que es tumores de tipo de pecho o de seno. En la base del triángulo número cuarto vemos que se puede observar problemas a nivel de lo que son los pulmones, esófago, tiroides, similar a lo que es el drenado a nivel del triángulo número quinto de esos ganglios posteriores. Cuando hablamos de la cavidad bucal, tenemos que ir de forma meticulosa y no hay un camino correcto como tal. Lo que sí tenemos que hacer es tener un orden en el cual lo realizamos todas las veces de forma progresiva para no saltarnos ninguna estructura. A mí me gusta siempre ir de atrás hacia adelante. Entonces, lo primero que reviso es la orofaringe, reviso las amígdalas palatinas, ¿sí? Reviso los pilares anteriores, reviso las amígdalas linguales, voy paladar blando,
úvula, obviamente, paladar duro. De ahí me dirijo a lo que es el carrillo, lo que es la salida de los conductos salivales mayores. Luego vamos a lo que son labios, piso de boca, lengua, bordes laterales, puntas, y de ahí me dirijo a lo que son los frenillos principales, lingual, luego labial superior, labial inferior y también los frenillos accesorios. En este caso, cuando nos dirigimos a verificar la consistencia de las características de la orofaringe, tenemos que tener siempre cuidado un poco de no generar un reflejo nauseoso en nuestro paciente. En ocasiones también es bueno verificar cómo se encuentra la estructura de la amígdala palatina. Recordemos que en la boca tenemos diferentes tipos de amígdalas. Las dos principales va a ser la amígdala palatina y la amígdala lingual, que están en la base de la lengua. Y también tenemos lo que son los pilares anteriores y posteriores de la faringe, juntamente entre ellos la desembocadura del orificio, que es el conducto de Eustaquio, que permite la liberación de la presión del oído, principalmente cuando tenemos cambios de altitud. Ahora, en el paladar duro y blando, siempre tenemos que verificar la estructura en cuanto a la rugosidad palatina como tal. Observar alguna alteración que nos pueda indicar algún daño en la porción de los fragmentos, ¿sí? Verificar cómo se encuentran las arrugas de nuestro paciente, algún cambio de coloración, algo que he visto comúnmente es la presencia de que el paciente tenga una sintomatología de ardor, en ocasiones que se le ha realizado varias punciones de anestésico en una zona, puede generar un tipo de necrosis, que es una necrosis de tipo necrotizante, que es dolorosa, que hemos de ver un caso cuando nos toque ver los problemas de paladar como tal. Ver alteraciones de color, en este caso, si son cambios de coloración propios o ese cambio de coloración viene con membranas, las cuales las membranas son desprendibles o no. Cuando estamos hablando en relación a lo que son los contornos, tenemos que realizar varios tipos o dos tipos de palpado en la cual permitimos una correcta relación con las estructuras óseas y blandas. Es diferente buscar una estructura dura, pero cuando nos toca verificar si hay alguna alteración de tamaño, forma o consistencia de una estructura blanda, sí es importante compararlo o tratar de empujarlo o presionarlo contra otra estructura de relevancia, ¿no? O si no, estuviéramos con la dificultad de verificar si es dura y también nos genera a veces un problema de medir o identificar el tamaño de la lesión. Entonces, cuando tenemos una alteración en tejido blando, sí es importante tratar de llevarlo al tejido blando, ya sea contra una estructura ósea o colocarlo entre los dos dedos de las manos opuestas con el objeto de percibir de mejor forma. Ahora, este ejercicio no sé si realicé con ustedes. Pero bueno, si no, igual lo voy a repetir. Habíamos hablado de la forma de palpar las estructuras. Cuando tenemos una estructura ósea, realmente es fácil percibir la característica, por ejemplo, del borde basal, de la estructura del cóndilo, de la apófisis pterigoides, ¿no es cierto? De la estructura de la apófisis pterigoides, de lo que es el componente anterior y posterior, de lo que es la estiloides como tal, ¿no? Estructuras que pueden estar presentes y pueden generar un problema. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un problema de tipo ligamentoso o muscular, debemos a fuerza llevar la sensación del ligamento contra el músculo o, de lo contrario, hacer una exploración bimanual en la cual tengamos una mano en la zona de la base de la boca y la otra mano en la base del mentón, que nos permita controlar el movimiento principalmente, por ejemplo, aquí de la glándula submandibular,
de las glándulas sublinguales que permitan sentir si es que hay algún cambio de estructura, o por ejemplo en el ganglio de Stark, que es el ganglio que se encuentra a nivel del ángulo mandibular, o los ganglios que vimos en el componente del triángulo 1A, para palparlos de forma significativa, pero tener algo contra qué colocarlos para sentir de forma correcta si ha habido un cambio de textura, un cambio de tamaño, un cambio de consistencia, o si hay un anclaje o hay una movilidad del tejido como tal. Cuando vamos en relación a lo que son los labios, debemos estudiar siempre el labio como tal de forma completa. Entonces, el labio no es solamente la parte externa, el labio tiene varias estructuras. Tenemos un componente que es un componente que se llama la línea roja, la línea blanca, en este caso lo que es el arco de Cupido, que es la depresión que tenemos en el labio superior, el grosor del labio, la estructura de la comisura, y como es importante verificar que tengamos una correcta delimitación de esta zona, que no se encuentre una zona erosionada, que se encuentre lisa. En ocasiones aquí es comúnmente presente una afectación a nivel de lo que es hongos por una cheilitis. Entonces, una cheilitis se puede llegar a complicar por la presencia de hongos en la zona de la comisura. Entonces tendríamos que revisar ahí primero con la boca cerrada, luego con la boca abierta, luego traccionar los labios para verificar la estructura del componente del labio rojo, del labio blanco, de la línea blanca, de la línea roja, del arco de Cupido, de la presencia del filtrum labial, del labio en movilidad, el labio en sonrisa, que nos permita determinar si la exposición es correcta. Habíamos verificado que cuando el diente está estático o cuando la boca está estática, deberíamos exponer más o menos unos 2 milímetros de diente, y al momento de sonreír deberíamos exponer al menos 2 milímetros de encía, y eso nos marca una sonrisa agradable. Entonces, son varias cosas que tenemos que ver en los labios: la estructura como tal, su limitación mediante los frenillos, la característica de las comisuras, su posición respecto a los dientes en una posición estática, en una posición dinámica, para verificar un correcto estadio de nuestro paciente o recomendarle algún procedimiento o estudio mayor que tengamos que hacer, ¿no? Ahora ya tenemos la posibilidad de elegir un cambio estético de tipo estructural de las coronas, un cambio del perfil de las encías, un aumento del tamaño clínico de la corona mediante alargamiento de la corona clínica, disminución de la movilidad del labio mediante secciones del frenillo o sección de la mucosa. Son varias cosas que pudiéramos ofrecerle al paciente. La mucosa como tal nos toca verificar, como mencioné, los frenillos, la característica de colores. En este caso, algunos pacientes, como en el gráfico inferior, presenta unas zonas punteadas pequeñas de color amarillo en la zona inferior, que son las glándulas de Fordyce, que son unas pequeñas glándulas de origen graso, que es una variación normal, que casi todos los tenemos. Alteraciones de color, en el cual puede ser solamente unas manchas o máculas que presente nuestro paciente, o problemas que tengamos que verificar y tenerles un seguimiento a lo largo del tiempo. Si vemos alguna alteración de color o pigmentación en nuestro paciente, lo ideal es tenerlo registrado, y si podemos tener ese registro juntamente con una evidencia fotográfica y la fotografía que nos muestre el tamaño y consistencia de nuestra lesión y nos permita ver, acuérdense, que la lesión esté delimitada, esté circunscrita, y también si tiene uno u otro tono de color nos va a permitir tener un seguimiento al paciente para verificar si necesita o no hacerse en un futuro una biopsia. Esta parte dental no me voy a detener mucho, no tanto ver la estructura del diente como tal, sino sus relaciones
estructurales. En este caso, si el paciente tiene una compresión maxilar, entonces cuando hablamos de una estructura dental, también tenemos que verificar en la posición estructural de los dientes. Entonces, en este caso, cuando hacemos un análisis de la parte oclusal de un paciente, no solamente es ver qué tipo de mordida tiene. Nos tenemos que fijar en el contorno del arco. Es un arco redondo, un arco cuadrado, un arco en V. La característica de la curva que tiene, si tiene o no una curva de Spin, cómo se encuentra la predisposición de la posición de los dientes. Cuando acercamos o vamos a la parte de la zona mandibular, igual verificar la forma del arco, si coincide o no con el arco superior. Si los dientes se encuentran dentro del proceso alveolar o se encuentran hacia adelante, hacia atrás, o vestibularizados, lingualizados, se encuentran alterados su posición. Y obviamente también cómo va la relación estructural entre ellos, ¿no? En este caso es un paciente que tiene una alteración de la estructura. Si se fijan, es un paciente que tiene una posición muy posterior del maxilar, ¿sí? En este caso tiene una poca proyección malar y tiene un problema inicial que esto se encuentra hacia atrás. Entonces, podemos tener problemas en el sentido antero-posterior, en el sentido transversal, ¿sí? Y en el sentido vertical. Son los tres problemas que podemos tener con un paciente, tanto maxilar como mandibular. En este caso, la mandíbula de este paciente también se encuentra con una alteración, ¿sí? Tiene una conformación estructural muy fuerte, tiene un cuerpo muy grande, en el cual hace que la relación entre los dos sea inadecuada. Entonces, todo eso tenemos que verificar cuando tenemos un paciente y podemos evitar muchas veces que el paciente se lleve a una cirugía si lo podemos diagnosticar en etapas iniciales del crecimiento. Entonces, una relación de los dientes como tal, una relación de los dientes con su propio hueso, del hueso con el hueso de la cara y relación entre los huesos maxilares entre sí. Justo lo que estamos comentando, los tipos de problemas. Problemas verticales, problemas transversales, problemas anteroposteriores, que nos muestran una alteración de funcionamiento, pero también un componente estético importante. Vemos una sonrisa poco agradable de la señorita del gráfico inferior, en la cual podemos predecir que esta niña o señorita tiene un problema vertical, pero probablemente los problemas de tipo vertical, o sea, tiene un maxilar muy grande en el sentido caudocefálico. También puede tener un componente que su estructura transversal se encuentre limitada o sea muy pequeña, ¿no? Son a veces mezclas que presenta el paciente y puede tener no solamente un problema, sino dos problemas mezclados, ¿no? Sobre mordida vertical, sobre mordida horizontal. Vemos aquí otro gráfico que el paciente presenta un problema mixto, ¿no? Tiene varias cosas. Podemos ver que lo clásico puede ser esto, ¿no? Que vemos que tiene una mordida cruzada, pero también deberíamos identificar que el paciente tiene una pérdida de la línea media y aunque tiene una correcta oclusión del lado contralateral. Entonces tenemos que verificar aquí dos problemas, aunque pareciera que tiene uno. Y yo lo que pudiera agregar a esta foto es que la foto o está tomada de una forma no correcta o el paciente tiene un canteamiento o la mordida está ligeramente inclinada hacia el lado derecho. A nivel de la lengua podemos tener alteraciones. Uno, forma, ¿no es cierto? Podemos tener una lengua grande, conocida como macroglosia, una lengua pequeña como microglosia. En ocasiones, la macroglosia puede no presentarse de forma muy agresiva, pero puede ser causante de una mala función estructural del sistema estomatognático.
Me explico. Una macroglosia se puede generar, obviamente, algo hereditario y son preponderantes, por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de Down o trisonomía del par 21, ¿no es cierto? Tienen una estructura lingual fuerte, más grande de lo normal. Pacientes en los cuales la lengua puede estar en una posición normal, pero tengan un movimiento inadecuado y genere una mordida de tipo abierta. Pacientes que hayan tenido o hayan perdido piezas dentales de forma temprana, la lengua en sí tiene un proceso como de expansión o trata de ubicar los espacios que dejan los dientes. Entonces, cuando eso sucede, vamos a tener una alteración estructural de la lengua de forma lateral, porque la lengua no tiene los limitantes de los dientes que se encontraban antes y se encuentra libremente a sus anchas en la parte de la boca. Entonces, tenemos que tener también ese cuidado de identificar cuál es la etiología de un tipo de macroglosia. Cuando hablamos de anquiloglosia, es un término por lo general muy agresivo. Debíamos referirlos más bien como alteraciones de movilidad por el frenillo lingual. ¿Por qué? Porque una anquiloglosia solamente se denomina cuando la limitación de la lengua es absoluta casi. Entonces, cuando la lengua tiene una limitación y tiene un frenillo corto menor a 5 milímetros. Entonces, cuando el movimiento en sí es agresivo, ahí lo categorizamos como un movimiento o como una situación de anquiloglosia. Hay muchos casos en los cuales la lengua tiene una limitación en su función, pero el frenillo en sí no está completamente anclado, ¿no? Entonces hablamos de una limitación estructural del frenillo que tiene que tratarse, igual una alteración del frenillo se trata, sí, bueno, similar a todos, que es una resección. Ahora, un frenillo lingual puede presentar tres tipos: un frenillo lingual de tipo mixto, un frenillo lingual de tipo mucoso solamente o fibroso y un tipo de frenillo lingual muscular. Son las características que puede tener un tipo de frenillo. Entonces va a depender cómo es el frenillo y cuánto imposibilite a la lengua movilizarla. Ahora, la forma más fácil de diagnosticar si un paciente tiene algún grado de frenillo corto es pidiéndole al paciente que saque la lengua. Cuando el paciente saca la lengua, normalmente cuando tiene cualquier alteración de frenillo, va a observar que no presenta una punta de la lengua, sino la lengua se deprime. Mientras más corto es el frenillo, más se va a deprimir, y cuando más se parece la lengua deprimida a un corazón, se considera como una lengua de corazón, que es un síndrome, un signo clásico que podemos observar que un paciente tiene un problema de movilidad debido a una restricción de frenillo. Entonces, ahí es importante, uno, identificar, ¿no es cierto?, que el paciente tiene o no un frenillo, pero también la etapa en la cual usted lo está diagnosticando. Es diferente diagnosticar en una etapa de un paciente neonatal que sufre por el frenillo porque no puede amamantar de una forma correcta, que un paciente que tiene alguna otra alteración y, por ejemplo, tiene dificultades para el habla, ¿no? Entonces ahí tenemos que, antes de operar, verificar con el terapista del lenguaje qué es lo que está pasando y cuáles son los beneficios de hacerle la cirugía. Si el paciente ya ha pasado los 5 años y no se ha hecho la cirugía y tiene todavía un problema de restricción, realmente hay que hacer la parte de la cirugía, pero también ser prudentes en cuanto a ofrecer la mejoría a corto plazo al menos del habla del niño o niña, ¿no? Lo ideal es hacerlo cuando el paciente ya está formando los fonemas, fu, fa, la, le, li, porque son los movimientos en los cuales necesita que el frenillo esté libre para ejercer los movimientos. Entonces, repito, uno sería la movilidad de la lengua, verificar qué grado de anquilosis o restricción de movilidad tiene, ver la edad del paciente, si un paciente neonato está empezando a hablar, tiene 1 año y medio, 2 años,
ya está con problemas de lenguaje porque tiene un atraso de lenguaje, está o no en terapia, o en ocasiones hay pacientes mayores en los cuales tienen 15, 16 años y tienen problemas de lenguaje y que poco o nada le podemos ayudar con una cirugía como esta. Tiene que realizarse sí, porque aparte del habla, también la lengua que esté libre permite que haga la lengua su trabajo de autoclisis y permite limpiar de forma más eficiente las superficies de los órganos dentales. Piso de boca, como mencioné, una técnica unimanual cuando queremos comprobar el hueso como tal y una técnica bimanual cuando tenemos que verificar la estructura del piso de la boca y las glándulas tanto mayores, en este caso sería la glándula sublingual, la glándula submandibular, la estructura de las carúnculas, el frenillo, verificar también la zona de los ganglios. Es importante tener una técnica de palpación unimanual y bimanual. En cuanto a la saliva, esto es más dedicado a pacientes de los dos rangos extremos. Un paciente que está en un proceso de erupción dental probablemente tenga un exceso de producción de la saliva previo a la salida de los dientes de la dentición primaria y tenga la presencia al final, bueno, en la segunda y tercera década de vida de una disminución llevado por lo general cuando el paciente está sufriendo de lo que es la menopausia o problemas de posmenopausia, tenemos alteraciones en la producción de todas las glándulas salivales que tuviéramos que primero preguntarle al paciente y luego verificar nosotros. Habíamos comentado de en cuanto a la saliva, hay dos términos que pueden ser o uno pensara que son sinónimos, pero son diferentes, que es la serostomía, que es un término derivado por la percepción de una disminución de la producción de la saliva, que es algo que el paciente nos dice que siente, y la hiposalivación, que es un término ya técnico que nos menciona mediante una medición que hagamos que el paciente efectivamente tiene una producción insuficiente de saliva. Vamos a revisar brevemente lo que son la exploración de los 12 pares. Ahora, el objetivo no es tampoco ser neurólogos o neurocirujanos, pero tratar de tener una idea o noción de cómo se evalúan estos pares para poder distinguir una u otra enfermedad que lleguen a nuestro consultorio. El primer par, el olfatorio, en ocasiones hemos visto en los datos estadísticos que es una de las afectaciones principales, o bueno, que se da en un 30% de los pacientes que sufre de coronavirus, que es una alteración de la percepción de los olores. Aquí, doctor Ami, ¿por qué es importante que yo sepa esto de aquí? Porque cuando tenemos un proceso de sinusitis, que es parasinusitis, que está con alguna secreción a nivel de lo que es la zona del seno etmoidal o frontal, este órgano o esta percepción puede estar disminuida. Entonces nos puede marcar que realmente que la sinusitis está afectando a la percepción del olor de nuestro paciente. Agudeza visual, el par número 2 nos permite cuánto vemos y también nuestro campo de visión, si es un campo de visión normal. Ahora, este de aquí, que son el tercero, cuarto y sexto par craneal, que son los pares que nos permiten los movimientos complementarios del ojo, pero también movimientos de elevación, descenso, izquierda-derecha del globo ocular mediante a sus músculos. Si usted se acuerda la parte de la anatomía, el globo ocular principalmente se compone con 4 músculos considerados como rectos, que es el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el recto lateral y 2 músculos oblicuos, un músculo oblicuo menor y un músculo oblicuo mayor, aparte de los músculos obviamente que movilizan el párpado y lo que son los cantos, que es la parte lateral de los globos oculares. El quinto par craneal, la parte del nervio trigémino, principalmente verificar los síndromes gatillo, dolor y la percepción
de un paciente que nos pueda indicar que si sufre o no alguna neuralgia. Neuralgias como tales va a encontrar una neuralgia del trigémino y neuralgia del glosofaringio, que son las comunes que se encuentran. La una nos va a generar dolor a nivel del tercio medio, superior o inferior de la cara. La neuralgia del trigémino varía mucho en relación al paciente como tal, pero tiene una predilección. Ataca por lo general a pacientes del sexo femenino posterior a los 40 años y tiene la elección de afectar la zona derecha de la cara en la zona maxilar. Es como lo más común que han demostrado algunos estudios, pero puede afectar hombres, puede afectar adolescentes, puede afectar adultos mayores y puede afectar diferentes zonas del trayecto del trigémino. Recordémonos que el trigémino como tal presenta su nombre debido a que tiene 3 ramas principales, una rama que va a encargarse de la parte superior facial, la parte media facial y la parte inferior facial, que son las que tenemos que verificar que no haya una sintomatología dolorosa tipo gatillo. El quinto par craneal, perdón, el séptimo par craneal, nervio facial, tenemos que recordar que tiene varias anastomosis, va a permitir y va a interactuar no solamente con la mímica facial, sino también con la función de las glándulas salivales mediante el elemento que es un mecanismo parasimpático que va a permitir la acción de la producción de la saliva también, ¿no? En este caso vemos en el gráfico, también parte de la lengua va a estar involucrada en la percepción del nervio facial. Ahora, algo que es sencillo acordarse en cuanto a la anatomía es que los nervio facial comúnmente tiene lo que son 5 ramos, ¿sí? Entonces, cuando nos indican anatomía, nos muestran que el nervio facial tiene una predisposición similar a la estructura que les he colocado yo. Entonces, verificando cómo es la motilidad de nuestros músculos, podemos verificar qué músculo está afectado y qué rama tenemos. Ahora, lo que sí cambia mucho es en ocasiones la distribución del nervio. No siempre es 5 ramas que salen, sino en ocasiones tenemos primero 2 ramas que salen, que es una rama superior y una rama inferior, y luego la rama superior se vuelve a dividir en una superior frontal, una inferior cigomática o palpebral, y luego la rama inferior se puede dividir en 3 ramas, una rama cigomática, una rama bucal y una rama marginal mandibular. Entonces, a veces la distribución cambia, pero la función sigue siendo la misma de contraer las estructuras de la cara. Vemos también ahí en el gráfico cómo se involucra el nervio facial mediante una anastomosis, involucrando el nervio intermedio, que nos permite la percepción de la punta, de la zona cercana a la punta de la lengua. A ver. Ok. El nervio acústico como tal nos va a servir cuando tengamos que diagnosticar y diferenciar de un problema de trastorno de la articulación temporomandibular. Todo paciente que venga a su consulta y venga con un problema articular, todo paciente va a decir, doctor, me duele el oído, me fui el oído y me revisó el otorrino y dijo que no tengo ninguna alteración a nivel del oído. Entonces, es importante tener en cuenta justamente esto, ¿no? Que tenemos que verificar que el paciente se encuentra con una percepción correcta de sonido y en ocasiones nosotros tengamos que reenviar o redirigir al paciente para que tenga una segunda valoración a nivel del sistema auditivo luego que hayamos descartado un problema de tipo articular. Glosofaringio y el vago nos va a permitir, nos va a generar la percepción de lo que son el estímulo del vómito y en ocasiones ardor que se presenta a nivel de la faringe nos va a generar o vamos a sospechar de una neuralgia del glosofaringio que va a generar ardor a nivel de la faringe y ardor a nivel de la base de la lengua.
Nervio espinal o accesorio, en este caso, nos va a limitar algunos movimientos a nivel del cuello, de lateralidad y de elevación de los hombros como tal. ¿Esto cuánto nos va a servir cuando hay accidentes, por ejemplo, craneofaciales y hay un traumatismo a nivel del cuello? También es importante verificar que este nervio no ha sido alterado. Por lo general, este nervio lo verifica lo que es un traumatólogo luego de un accidente automovilístico o accidente de trauma de tipo cráneoencefálico. Alteraciones del doceavo par craneal, podemos identificarlo de forma muy sencilla. Cuando está dañado este par, vamos a tener una desviación de la lengua hacia el lado lesionado. Aquí podemos ver un resumen de cómo podemos diagnosticar o sospechar de un daño de uno de los 12 pares craneales viendo su manifestación física. Tenemos una apoptosis, tenemos una desviación del ojo hacia un lado, limitación del movimiento del ojo, ¿sí? Trastornos de la masticación, problemas del movimiento muscular, alteraciones en cuanto a que la boca no genera un movimiento completo, un bloqueo del párpado en el síndrome de Bell, una alteración a nivel del glosofaringio que nos genere una dificultad para tragar, una alteración de dolor al momento de tragar, una dificultad en cuanto a los movimientos giratorios del músculo y, como observamos el último, movimientos propios de la lengua. Todo esto son conceptos e introducciones generales que nos va a permitir identificar o separar daños que tenga el paciente de los daños propios que vayamos a tratar nosotros en nuestro consultorio. Para terminar la parte esta de la exploración,